Molt bon dia a tothom. Benvinguts a aquest webinar sobre la compravenda de les companyies, com abordar l'adquisició o la venda d'una empresa, que organitzem conjuntament la Cambra de Barcelona i el despatx Círculo Legal. El meu nom és José Antonio González, soc el director del Centre de Serveis a les Empreses de la Cambra de Barcelona i tant la cambra com jo mateix, en aquest cas, a la vostra disposició per tot el que pugueu necessitar en relació amb aquest webinar sobre altres aspectes que necessiti l'empresa en respecte a la cambra. Círculo Legal és partners de la cambra i a més de col·laborar en l'organització d'aquests webinars per informar les empreses en l'àmbit del dret mercantil, doncs, en base a l'acord que tenim amb ells, ofereix unes condicions especialment avantatjoses si alguna de les empreses estigués interessada en rebre assessorament o necessita gestionar assumptes en aquest àmbit del dret mercantil. Els ponents d'avui seran l'Antonio Pastor i el Jorge Fernández, que són advocats i socis de Círculo Legal. Sobre el webinar. En principi, la idea és fer dues parts diferenciades. Una primera part que la farà l'Antonio Pastor i la segona el Jorge Fernández. Intentarem, com que són parts ben diferenciades, per no perdre el fil després en el tema de les preguntes, el que farem és que quan l'Antonio Pastor acabi la seva part, intentarem respondre a les preguntes que s'hagin pogut que pugueu fer o que necessiteu fer sobre aquesta primera presentació i després, amb la segona part, farem el mateix. Quan el Jorge acabi la seva ponència, les preguntes relatives a la seva ponència. Estem gravant la presentació i l'enviarem, lògicament, a qui la demani, tant la presentació com el vídeo, l'enviarem, ens ho demaneu al correu en el que us heu inscrit per aquest webinar, o també m'imagino que amb l'última diapositiva que passin suposo que tindran un correu l'Antonio i el Jorge perquè pugueu adreçar-vos amb ells per sol·licitar tant la presentació com el vídeo. Les preguntes les podeu fer a través de l'opció de preguntes i respostes o del xat de Zoom. I també al final farem una petita enquesta amb 3 preguntes per saber què us ha semblat el webinar. I per part meva, res més. Antonio, Jorge, quan vulgueu, endavant i gràcies de nou. Sí, muy bien. Muchas gracias, Antonio. En primer lugar, agradecer a la Cámara la posibilidad de compartir estos momentos para dar esta webinar relacionada con lo que sea la compraventa de empresas y también agradeceros a vosotros vuestra asistencia a esta pequeña conferencia, en la que realmente lo que pretendemos es dar unas pequeñas pinceladas, no excesivamente farragosas ni excesivamente técnicas, puesto que todo lo que vamos a comentar tiene un desarrollo realmente legal importante y remisión a muchas normas, y lo que pretendemos, más que daros una paliza con una serie de normas bastante complejas, es daros una visión más práctica y más así a pie de calle de lo que sería la transmisión de empresas, las cautelas que tienen que tomarse, qué medidas, qué formas se pueden llevar a cabo las transmisiones de las empresas y, en definitiva, daros una aproximación a lo que sería todo este complejo mundo de la compraventa, no solamente compraventa, sino también adquisiciones de negocios o partes de unidades productivas de un negocio, etcétera. Entonces, como ha dicho José Antonio, ahora haremos 2 partes. Una primera parte que la va a hacer Antonio Pastor, que también es socio del despacho, socio también responsable del departamento mercantil de Círculo Legal. Y ya sin más, le cedo la palabra a Antonio Pastor. Adelante, Antonio. Gracias, Jorge. Bueno, pues como bien comentaba Jorge, vamos a tratar este asunto de forma más práctica y flexible, liviana, ¿no? Para no aburrir a 2 asistentes. El motivo de la conferencia también o del webinar es, dada la coyuntura económica y empresarial que estamos viviendo ahora, después de 2 años prácticamente encerrados y con salvavidas, ¿no?, por parte de las empresas,
en esta crisis de la pandemia, pues hemos detectado que se está incrementando tanto la compra como la venta de empresas en función de las necesidades de las compañías, ¿no? Si bien es cierto que no se han producido extinciones o concursos de acreedores hasta el momento a niveles que considerábamos previsibles, ahora es un buen momento para quien quiera vender la empresa pueda hacerlo y quien quiera adquirir una unidad productiva o un modelo de negocio también lo pueda hacer. Es una buena oportunidad para, digamos, soslayar la crisis económica que todavía entendemos que va a continuar. La primera parte de este webinar vamos a tratar, o voy a tratar, mejor dicho, un instrumento clave en un proceso de negociación y bueno, que se utiliza en todo tipo de operaciones de este calibre, ¿no? que es básicamente la due diligence. Entonces, como paso previo, siempre es recomendable y además muy necesario abordar un proceso de due diligence del objeto de compra, de la compañía que se va a adquirir o el modelo o unidad de negocio que se va a adquirir. Evidentemente, ¿cómo funciona esto? Pues en el momento en que hay una oferta de venta de esa compañía o de modelo de negocio y hay ciertamente interesados, ya sean inversores que van al unísono o otra entidad, se estructura un proceso de negociación que empieza siempre de forma ya prácticamente obligatoria, no recomendable sino obligatoria, con una NDA o un contrato de confidencialidad en el que se entran a valorar las cuestiones que van a tomar partido en el estudio de la compañía y todo ello con el compromiso de que no se va a revelar en absoluto lo que resulte de esa información y documentación. ¿Por qué? Porque hemos detectado también que hay gente o entidades que aparentemente quieren mostrar su interés de compra y única y exclusivamente lo que pretenden es pues, tratar de alcanzar unos niveles de información de un competidor para luego ya desistir de la compra. De tal forma que lo primero que tenemos que hacer es firmar un contrato de confidencialidad entre el ofertante y el posible adquirente al objeto de traspaso de información y documentación que pueda verificar toda la situación de la compañía que va a ser objeto de transmisión. Una vez hemos firmado ya el contrato de confidencialidad, pues entramos en la fase de la due diligence. ¿Qué es una due diligence? Pues es un instrumento del todo necesario que aborda todas las cuestiones de la compañía, tanto a nivel interno como a nivel externo, comercial, fiscal, laboral, y que fruto de ese estudio y resultado pues va a determinar cómo se encuentra, en qué situación está la compañía que queremos transmitir o objeto de esa operación, ¿no? ¿Cuándo podemos utilizar una due diligence? Sí, bueno, pues como bien decimos, antes de tomar cualquier tipo de decisión, no necesariamente, aunque es con más recurrencia en los procesos de compra y adquisición de compañías cuando se procede a elaborar este instrumento, ¿no? O a seguir una metodología que más o menos se encuentra ya pactada entre las partes, sino que también se puede hacer como función preventiva. Hemos detectado y hemos realizado, por ejemplo, en el despacho, varias due diligence de compañías que no necesariamente son objeto de transmisión, sino lo único que quiere el empresario o la compañía en sí es saber en qué grado de situación pues contractual, societaria, financiera, comercial, laboral o fiscal se encuentra. Y a partir de ahí tomar unas decisiones que le permitan también pues, optimizar los procesos y abaratar costes de producción o de sostenimiento de la propia compañía. Como bien también decimos, tiene una función coadyuvante a la negociación, es decir, la due diligence lo que permite es saber y conocer el estado de la compañía y en función del resultado puede variar el precio, evidentemente, y eso se toma en consideración para abordar dentro del proceso de adquisición de la compañía, pues el precio, formas de pago, aplazamientos, en función del resultado de esta due diligence. Y luego, evidentemente, es una función de garantía en la que, además de firmar, como he comentado con anterioridad,
el contrato de confidencialidad, pues también se procede a firmar un documento que se llama de manifestaciones y garantías, al objeto de que quien transmite esa compañía pues manifiesta que todo estará al corriente, que se va a trasladar todo tipo de información para que el posible adquirente pueda tomar la decisión pues con arreglo no solo a derechos, sino a materias y documentos que reflejan la situación real de la compañía. Como bien decíamos, la función de garantía, evidentemente, para la parte vendedora, pues demuestra la buena fe contractual. Si luego pueden surgir externalidades, como pueden ser de índole fiscal o laboral, en la que hay un periodo ventana de 4 o 5 años por presuntas o posibles liquidaciones incorrectas de carácter tributario, pues también en ese documento de manifestaciones y garantías se establece, ¿no?, la responsabilidad o la minoración del precio en un momento posterior en función del resultado que pueda tener con las autoridades tributarias, ¿no? Para la parte compradora, evidentemente, pues la due diligence lo que le va a reflejar es la situación real de la compañía, porque normalmente lo que nos encontramos es, si somos parte vendedora, facilitamos todo tipo de documentación a modo de due diligence en un sentido bastante reglado y pormenorizado para trasladárselo en la mayoría de los casos a los compañeros abogados que representan a la parte compradora, y la parte compradora, en función también de los documentos que se van trasladando a esta parte interesada, pues elaboran una due diligence para que contrasten todas las situaciones que se van reflejando en el traspaso de esa documentación y de esa información. Como bien comentábamos, la due diligence no solo se ciñe a una estructura mercantil o jurídica, ¿no? Tenemos también un apartado normalmente financiero, un apartado comercial. El apartado financiero básicamente es en qué nivel de presión financiera, pool bancario o liquidez podríamos abordar o tiene en situación la compañía objeto de transmisión. A nivel comercial, se refleja el fondo de comercio en función de la actividad económica que lleva a cabo la compañía, así como estructura comercial, es decir, si tenemos, por ejemplo, pues una facturación recurrente o una facturación un poco más oscilante, y eso nos va a permitir también tomar una decisión para la adquisición o negociar también el precio. Esencial también cuestiones fiscales y laborales, qué trabajadores, qué modalidad contractual tiene la compañía a nivel laboral, quiénes son las personas clave de esa compañía y qué vamos a hacer con ellas, ¿no?, para la parte adquirente, y evidentemente las cuestiones fiscales, en las que no solo definimos la situación fiscal de la compañía con un simple certificado de estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias, sino también que todas esas liquidaciones se hayan hecho a simple vista de forma correcta, ¿no? Medioambientales también estamos detectando con mucha asiduidad compañías que incluso quieren abordar procedimientos de calificación o certificación medioambiental, porque también obtienen ayudas y son muy reconocidas o están empezando a ser muy reconocidas en el mercado. Y luego en lo que nosotros nos dedicamos sustantivamente, pues las contingencias judiciales que pudiera tener esa compañía con posible éxito o fracaso o frustración de uno o varios procedimientos judiciales, y así también finalmente las cuestiones legales societarias, qué estructura tiene la sociedad, que es en lo que nos vamos a ceñir ahora también para tomar una decisión y saber si tenemos que modificar algún documento de esa compañía que vamos a adquirir, ¿no? El estudio de la composición societaria es el elemento esencial. ¿Por qué? Pues porque podemos evaluar si la estructura societaria es simple, es decir, solo contamos con unos estatutos sociales y un administrador único, por ejemplo, o es un poco más compleja, ¿no? Si contamos también con pactos parasociales en los que se rigen una serie de condiciones y relaciones entre los propios socios que no deberían afectar a la compañía, o la forma de regir la sociedad. Si tenemos un consejo de administración que ya está llevando a cabo una buena función en la dirección de la empresa, pues quizás tendríamos que valorar como adquirentes mantenerlo o en definitiva limitarlo o ampliar el ámbito de actuación, como ya veremos, ¿no? Los estatutos sociales normalmente, en función del sector y de la, digamos, la trayectoria de la compañía, estamos detectando también que
que hay algunos que se encuentran obsoletos, ¿no? En especial, pues ahora, para poder formalizar o convocar una Junta General, si tenemos en los estatutos un sitio web donde se pueden publicar todas las noticias y la convocatoria, por ejemplo, de la Junta General de Socios, pues hagámoslo, no vayamos a ir como años atrás, ¿no? A enviar burofaxes a todos los socios para convocarles a una reunión y tomar decisiones en las que como mínimo se tienen que reunir una vez al año. Incluso como consecuencia de la pandemia originada con el COVID, pues se permite también efectuar o proceder con estas juntas a realizarlas vía Zoom, vía telemática, siempre y cuando se deje constancia de que se ha realizado y que se han tomado las decisiones conforme los votos y las mayorías o las posiciones de los socios que asisten a la Junta, evidentemente. En lo que respecta a la composición del órgano de administración o cargos directivos, como comentaba antes, pues claro, evidentemente resulta interesante comprobar que la toma de decisiones de la compañía es la adecuada. El órgano de administración se reúne cada cuánto. Si no nos dicen nada, no sabemos si está siendo efectivo ese cargo o esa dirección de la compañía y por lo tanto hay que revisar bien cómo está estructurada el funcionamiento interno de la compañía para tomar una decisión o para que tan pronto como se adquiera esa compañía cambiarlo, ¿no? Entonces, son cuestiones que tenemos que tener claras en el estudio para abordar un proceso de adquisición de compañía. Las cuestiones legales societarias, al fin y al cabo, si existen pactos parasociales, incidencia sobre todo en empresas de base tecnológica, pues normalmente detectamos una serie de cláusulas obrantes en unos pactos parasociales que pueden determinar también no solo el precio, sino la forma de entrar en una compañía, ¿no? Pues, ahora definiremos algunas, ¿no? La cláusula de derecho de arrastre o dracalón, el tacalón, que es la de acompañamiento, la del vesting, que es la de maduración de las participaciones por parte de los fundadores. También podemos limitar, como decíamos antes, las facultades del administrador o del órgano de administración. También restricciones a la asumición de acciones o participaciones en aquellos supuestos en que a la hora de entrar en la compra de la compañía, pues tenemos personas clave que queremos que sigan dentro de la estructura societaria o no. Precio mínimo de venta para las participaciones, si es que estamos adquiriendo una compañía con visión a que fuera una futura inversión para venderla por muchísimo más, ¿no? Y no competencia de exclusividad, evidentemente, de trabajadores y personas clave de la compañía. Luego, si tenemos activos, como también sucede en compañías de carácter más patrimonial, pues tener fijados bien los valores para determinar el precio de venta. Y luego establecimiento de mayorías reforzadas o no en función de las tomas de decisiones que se pueden llevar a cabo a lo largo de la vida de la compañía una vez ya estemos dentro. Entonces, si queremos controlar un poco las decisiones o las iniciativas que puedan llevar a cabo la compañía, pues también resulta interesante, ¿no? Vamos un poco a entrar en materia, en cláusulas de derecho de arrastre que pueden incidir tanto a la hora de adquirir una compañía como a la hora de venderla, ¿no? Es, como comentábamos aquí, la cláusula de derecho de arrastre es aquella en la que se establece que el socio mayoritario, pues caso de recibir una oferta de venta de sus participaciones o de la compañía en general, puede arrastrar al resto de socios, en este caso minoritarios, a vender también su parte al comprador. Normalmente esto, como decíamos, en empresas de base tecnológica, como tipo startups, se utiliza bastante, de la misma forma que se utiliza el tacalón, es decir, el derecho de acompañamiento. Es decir, tenemos igualmente la misma oferta, pero se reserva el derecho a los socios minoritarios a venderla obligatoriamente, pero por el mismo precio por participación que ha alcanzado el socio mayoritario. ¿Podríamos limitar esto a un precio unitario por participación? Es decir, ¿operaría esta cláusula en aquellos supuestos en los que el precio por participación mínimo sea, no sé, 300, 400, 500 euros? Sí, es decir, limitar esta cláusula a alcanzar una oferta por el precio que quede acordado entre los socios, ¿no?
Y entonces a partir de ahí, si hay un interesado en la compra de esa unidad productiva o de esa compañía, pues se activa esta cláusula y se empieza todo el proceso de negociación. El vesting, evidentemente, también muy común en las empresas de base tecnológica, es aquella en la que los socios fundadores o los socios emprendedores, al tiempo de iniciar el recorrido de la actividad económica, pues van adquiriendo y van madurando las participaciones o sus acciones en función de la consecución de unos hitos, ¿no? Y entonces, a partir de aquí se incentiva a los socios fundadores, porque tienen la idoneidad para traccionar y llevar a cabo la actividad económica de la compañía con visos a un futuro más prometedor, y a partir, normalmente se establecen durante 4 años, pues la adquisición digamos, progresiva de participaciones. Si tenemos 4 socios fundadores y vamos a necesitar que la compañía traccione a través de la inserción de nuevos socios por vía de inversión, se protege, si se consiguen esos hitos, a los socios fundadores a ir adquiriendo participaciones a medida que va traccionando la compañía y va consiguiendo sus objetivos, para que tenga un valor mucho más elevado en visos a una venta y a una recuperación, más que recuperación, a una rentabilidad de la inversión y del trabajo que han llevado a cabo dentro de la compañía, ¿no? También la limitación de las facultades del administrador puede ser interesante si es que el adquiriente o la futura adquirente ya le va bien que esté la compañía objeto de transmisión regida por un órgano de administración o un administrador que tiene pues todas las habilidades y el conocimiento necesario para llevar la dirección de la compañía, pero sí que se suele establecer una limitación de sus facultades, ya sea venta de activos o compromisos que pueda firmar y suscribir en relación a terceros limitados a una cantidad o unas operaciones determinadas, o que cualquier tipo de actuación o de compromiso que pueda llevar a cabo esté siempre sujeto pues, a Junta General con mayorías o no reforzadas. Depende un poco también de cómo esté estructurado o dividido el capital social. También tenemos a modo de retención las Phantom Shares y las Stock Options. Las Phantom Shares se vienen utilizando también en empresas de base tecnológica en aras al mantenimiento o a la retención del talento que tenemos dentro de la compañía, ¿no? También el adquirente tiene que saber si esto está establecido y está ya prenegociado en la compañía que va a comprar. Y aunque no supone que entre en el capital social un socio, quien está favorecido de estas Phantom Shares, lo que se le permite es que, en caso de que la compañía traccione y alcance los niveles exigibles en cuanto a valoración y demás, la diferencia entre cuando se firmó esas Phantom Shares y el plazo establecido, si se han conseguido unos hitos, pues tiene un paquete retributivo adicional a modo de bonus o a modo de variable, que supone la diferencia entre el valor de unas participaciones al tiempo de suscribir este convenio y al tiempo de finalización del contrato y consecución de los hitos. No entra en la sociedad, como bien decimos, pero sí que tiene un paquete retributivo que incentiva no solo a llevar a cabo las actuaciones para consecución de los objetivos, sino también a que se retenga ese talento. Diferente en este caso son las stock options, y es que tenemos la intención de retener ese talento también, pero lo retendremos también en función de su valía, su experiencia o su trayectoria dentro del capital social de la compañía. Es una opción de compra sobre unas participaciones que, en cuanto se suscribe este convenio, están valoradas o se valoran en una cantidad bastante asumible, y cuando finaliza el plazo y las condiciones que se establecen en ese convenio, se adquieren por el precio inicialmente convenido, pero está adquiriendo un paquete accionarial o un paquete participativo en el capital social mucho más elevado de lo que ha pagado, de tal forma que también se incentiva a estos emprendedores, socios, futuros socios o trabajadores a que consigan los objetivos que más o menos se le exige dentro de unas condiciones asumibles, para que luego también tenga rentabilidad y se proceda a la retención de ese talento.
En cuanto a restricción de las transmisiones o participaciones, se puede también, a la hora de adquirir una sociedad y ir de la mano con inversores o con cualquier otro tipo de socios, pues una restricción a la transmisión de las participaciones o de las acciones reforzada más allá de lo que se establece en la ley de sociedades de capital. Es decir, queremos que el capital social siempre esté dentro de la compañía y que en caso de que no pudiéramos adquirir un paquete de acciones o participaciones de un socio que quiere marcharse, pues que se queden dentro de la compañía o que se divida por rata entre los socios con determinados condicionantes o con determinados precios, ¿no? Que esto también Jorge lo explicará más adelante, la forma de adquirir una sociedad, que también puede ser por vía de compra directa de participaciones, por vía de reestructuración empresarial y también por vía de compra de unidad productiva en el marco de un proceso concursal. Y en cuanto a la permanencia de los emprendedores, como comentábamos, pues aquellas empresas de base tecnológica, pues es esencial, porque la empresa, una startup inicialmente factura y va a facturar cero, y cuando tiene que traccionar, que es cuando tienen que entrar los inversores y al fin y al cabo están entrando en el capital social, es una forma también de adquirir en mayor o menor medida parte del capital social y poder tomar decisiones, pues tenemos que permitir a esos inversores que dejen a los emprendedores y a los fundadores traccionar y poder desarrollar la compañía sobre las premisas que son deseables, ¿no? Para poder luego obtener esa rentabilidad en aras a que se incrementa el valor de la compañía y podemos optar a unos ofertantes en cuanto a adquisición de esa compañía que puedan poner un precio que sea realmente atractivo, ¿no? Ya habíamos comentado el precio mínimo de la venta de participaciones. Con esto se permite a los socios que vendan y que obtengan la rentabilidad esperada, siempre y cuando, evidentemente, tengamos un posible comprador. Y en cuanto a la retención también del talento, pues se establecen normalmente normas de no competencia y exclusividad a aquellas personas que resultan clave en el mantenimiento y sostenimiento de la compañía para una futura venta, ¿no? La valoración de los activos, evidentemente, aportados o no por los emprendedores de la sociedad, es lo mismo. Si la compañía tiene una serie de activos, tenemos que tener claro cuál es su valoración, qué métodos de valoración y estimación podemos aportar para que sea atractiva la compra o la venta de la sociedad. Y en función de ello incidir también en el precio, porque podemos tener muchos activos, sobre todo de carácter inmobiliario, que pueden tener un valor ciertamente atractivo, pero al fin y al cabo, si los tenemos pues grabados o llenos de cargas hipotecarias, por ejemplo, pues ese valor tiene que aminorarse y puede resultar una oportunidad de negocio para el adquirente, el futuro adquirente de la sociedad. El establecimiento de mayorías reforzadas para la adopción de determinadas decisiones es algo que siempre se puede establecer para el futuro adquirente. Tan pronto como entra en la compañía, pues quiere mantener siempre unas mayorías que le permitan siempre estar al quid de la cuestión, digamos, estar debidamente informado y que dependa de él la toma de ciertas decisiones o el abordaje de ciertas actuaciones. Y luego, evidentemente, la cláusula de salvaguarda que en todo el proceso negocial o incluso posterior a una adquisición permite que, en caso de que se impugne cualquier tipo de cláusula obrante en la due diligence o en la manifestación de garantías y asimismo en los futuros pactos parasociales que rijan las relaciones entre los socios, pues que solo se decrete nula esa cláusula sin que varíe el resto o el completo contrato, ¿no?, suscrito entre ellos. Entonces, bueno, hemos acabado ya la primera parte. No sé si ha sido muy aburrido o muy rápido, así que no sé si tenemos alguna pregunta antes de que Jorge entre en materia de... Sí. Hay dos preguntas también. Vale. Sí, hay un par de preguntas efectivamente
Que en principio que entiendo que podíais contestar ahora en esa primera parte, pues Jorge, tú mismo y Antonio. Sí, la primera, Tony, es cómo asegurar la confidencialidad si el competidor que te quiere comprar tiene toda tu información. Y dice, no la hay. Si no hay buena fe, ¿cómo penalizarlos? ¿Qué dice a nivel general ese tipo de contrato? Sí, el NDA o el contrato de confidencialidad, que es lo primero que firmamos, evidentemente, antes de traspasar cualquier tipo de información, nos permite asegurar que no se va a revelar ningún tipo de información o documentación que se traspase al interesado. Evidentemente, detectamos que el competidor pues, muestra aparentemente un interés y lo único que quiere saber es cómo funciona la compañía con la que compite en el sector. ¿Cómo podemos sobrepasar esto? Hay dos vías. La primera es establecimiento de penalizaciones que desincentiven la revelación o la utilización de esa información que sea fuera del objeto del contrato, que al fin y al cabo es la venta. Y luego tenemos otra que es ciertamente novedosa y aprovecho también para decir que vamos a hacer próximamente otro webinar en sede de Cambra y es la revelación de secretos empresariales. Todo know-how, todo tipo de información, documentación o saber hacer de una compañía está protegido. Recientemente se promulgó una ley en la que se intenta proteger todas las normas y procesos de carácter interno de una compañía. Al fin y al cabo, en el contrato de confidencialidad ya nosotros intentamos establecer y acordar una serie de penalizaciones y cláusulas penales, sobre todo a tanto alzado, que desincentiven la revelación o la utilización en aras a mala fe de la información y documentación que se traslada. No sé si ha quedado resuelta la duda. Y luego hay otra, bueno, más que una pregunta, es como un comentario que dice que que parece que llevamos en temas de compraventas de participaciones o acciones o empresas muy grandes y que, bueno, se trata de una persona pues, que tiene una sociedad limitada e inactiva y que si nos podríamos hacer cargo también de esto o si conocemos a alguien. Pues, bueno, y evidentemente quien puede lo más, puede lo menos, o sea, que no hay ningún problema. Sí, por supuesto. O sea, la compraventa de compañías no es de grandes compañías, ni mucho menos. Se procede, o sea, se abordan este tipo de procesos, tanto, pongámosle Coca-Cola, Decathlon o Nike, como en un proceso de sucesión empresarial en la que tenemos una personalidad que ya está en vías de jubilación y lo que quiere es que se mantenga el negocio, pero ya retirándose. Entonces, siempre es una buena oportunidad de transmitir una sociedad. Si está inactiva, habría que valorar, evidentemente con un proceso de due diligence, qué recorrido tendría para el nuevo adquirente y si le resulta interesante y a partir de ahí que si entra algún interesado o un inversor, cualquier tipo de forma a nivel de adquirente que pueda resultar interesante, sí, se puede hacer sin ningún tipo de problema. Sí, aunque sea una sociedad pues, bueno, que tampoco tenga gran cosa, la venta de participaciones, pues bueno, es hacer una escritura de compra-venta al nuevo comprador y a favor del comprador y ya está. O sea, que tampoco es una cosa que pueda tener demasiada complejidad si es que es una sociedad que está inactiva, que no tiene nada y bueno, simplemente es una sociedad que se tiene ahí parada para que ya esté constituida de cara a vendérsela a un tercero. Pues analizar lo que decía Antonio, analizar un poquito lo que tiene ahí detrás y ya está. O sea que en cualquier caso sí que podemos llevar pues, este tipo de operaciones, ya sean más a mayor escala o a una escala inferior, o sea que no hay ningún problema en ese sentido. Y luego ya, no sé si me parece que ya no había más preguntas. Sí, no. No hay más preguntas ya, Antonio. Sí, veo que Joan nos dice cómo contactar con nosotros. Os facilitaremos o la Cambra os facilitará nuestros datos de contacto y sin inconveniente alguno, pues podéis dirigiros a nosotros. Ahora, en cuanto acabemos el webinar, nosotros enviaremos un correo agradeciendo a todo el mundo la asistencia y en este correo indicaremos vuestros datos de contacto
para cualquier consulta, lógicamente, que puedan necesitar o cualquier asesoramiento, como para simplemente si lo único que quieren es recibir la presentación o el vídeo, pues ya digo, pondremos vuestros datos de contacto en el correo para que todo el mundo los tenga disponibles. Genial, genial. Así que, bueno, pues sin más dilaciones vamos a darle el testigo a Jorge, que nos va a hablar de ya un poco más en materia de transmisión, las opciones e instrumentos también que tenemos o de los que disponemos para abordar la compra. Muy bien, pues continuamos. La materia que estamos tratando de la transmisión de empresas, ya sea pues, por las diferentes formas que se puede realizar, como ha dicho Antonio al principio de su exposición, estamos en un momento de crisis y realmente es un momento en el que pueden surgir, aunque sea aprovechando una situación crítica, pues oportunidades de compra, ya sea de negocios, de empresas, de activos concretos, de unidades de negocio de empresa, etcétera. Como sabéis, bueno, ha habido lo que es una prórroga, por así decirlo, en cuanto a la presentación de concursos de acreedores. Bueno, ha habido sucesivas prórrogas a raíz de la pandemia del COVID, que se han ido prorrogando pues, de cada 6 meses en 6 meses, más o menos. Y bueno, la realidad pues, es que ahora ya en este mes de junio, teóricamente se acabaría lo que sería la prórroga para la presentación de concursos de acreedores, etcétera. Y si bien es cierto que con esta prórroga, pues digamos que estaba un poco más retenido lo que era la presentación de concursos de acreedores, hay muchas empresas que con la crisis del COVID, luego la guerra, digamos que también la carestía de la vida y los gastos el mayor incremento en los gastos de producción, pero bueno, también se están viendo abocadas a situaciones de crisis y a presentar concursos de acreedores que puedan dar lugar pues eso, a que terceros en sede concursal pues puedan aprovechar también lo que sería la adquisición de determinados activos o que fuera de un concurso de acreedores igualmente pues tengan la oportunidad de adquirir ya sea una empresa o activos de una empresa o unidades productivas de una empresa. Entonces, aquí ahora lo que vamos a tratar sería, pues bueno, ver, como decíamos al principio, pues unas pinceladas de carácter general para que tengáis una idea, una aproximación a lo que es lo que se trata. Lo que es el objeto de la transmisión, pues puede ser ya sean participaciones o acciones de una sociedad, se pueden transmitir activos concretos, se pueden transmitir también unidades productivas, unidades de negocio concretas dentro de una empresa. Las formas jurídicas que habitualmente se utilizan, pues bueno, compraventas, opciones de compra, no son las únicas ni mucho menos. Existen pues bueno, también las adquisiciones a través de los procedimientos que decíamos antes, de los concursos de acreedores en sede concursal o también a través de otras figuras como pudieran ser las fusiones por absorción, escisiones de negocio que luego son objeto de adquisición por terceros, etcétera. Y también hablaremos pues, de las cláusulas contractuales que es importante tener en cuenta en la adquisición, ya sea por la forma que sea, de una empresa, ¿no? O de las participaciones o de las acciones o de un fondo de comercio, etc. Lo importante que hay que tener en cuenta es que en estos contratos y en las adquisiciones pues hay que establecer toda una serie de cláusulas que en definitiva vienen a proteger tanto a unos como a otros, es decir, tanto al vendedor como al comprador, porque veréis que en las compraventas de empresa o adquisiciones de empresa las cuestiones no son tan simples como, por ejemplo, pues quien va a comprarse un coche de segunda mano, etcétera, ¿no? Hay una serie de cuestiones que tienen que preverse y, de hecho, también ya no solo a nivel contractual y de posibles responsabilidades fiscales y laborales, es importante que en las operaciones de compraventa de empresas exista una planificación. A veces, bueno, las adquisiciones tienen que realizarse por motivos de urgencia, pues con cierta rapidez, pero sí que es cierto que es conveniente establecer, pues eso, una planificación en cuanto a lo que sería la gestación del proceso de venta de una empresa, estableciendo, pues bueno, diferentes fases de due diligence o voluntad de vender, hacer un análisis también económico financiero de la empresa, hacer un análisis también del impacto fiscal que va a tener para los transmitentes de la empresa, para los adquirentes, etcétera, porque también muchas veces, en función de cuál sea el impacto fiscal, pues hay que enfocar la operación de un modo u otro, o es mejor hacerla en un ejercicio o en otro, o dejarla diferida
en diferentes ejercicios al objeto de que bueno, pues el impacto fiscal no sea tan gravoso para las partes implicadas. Ahora miremos estas cláusulas, bueno, de subsistencia del contrato, cesión del contrato, gastos impuestos, ley aplicable de jurisdicción, comunicaciones, no competencia, permanencia de determinadas personas clave, no contratar a empleados clave de la empresa que se vende, cláusula de manifestaciones y garantías, etc. Bueno, son cláusulas que habitualmente se ponen en este tipo de contratos y que iremos analizándolo a continuación. Dentro de lo que estábamos hablando, Antonio ha hecho un análisis pormenorizado de lo que sería la due diligence, y dentro de esta due diligence pues también hay una serie de cuestiones a tener en cuenta que también pueden tener cierta incidencia en lo que sería la compraventa de una empresa a nivel contractual, es decir, qué tipo de obligaciones contractuales tiene la empresa que se va a adquirir o los posibles garantías que puedan tener las relaciones contractuales que tenga la empresa que va a ser objeto de adquisición. En este punto, las situaciones que más comúnmente podemos tener en cuenta, bueno, son contratos, por ejemplo, de los más llamativos y que mayor incidencia tienen, son los contratos de financiación, también los contratos de seguro para el caso de que haya pues, un infraseguro, es decir, que esté el bien objeto de asegurar pues, esté infravalorado. Los de reaseguro, excepciones, excesos de garantías y coberturas para el negocio, que muchas veces te das cuenta también pues, que analizando los contratos de las empresas te das cuenta de que los seguros que tienen pues pensaban que tenían una cubierto determinado riesgo y resulta pues se produce un siniestro y ese riesgo no está cubierto o está cubierto con una determinada franquicia, etc. Entonces es importante, es cierto que por el día a día de las empresas es complejo a veces saber qué es lo que se tiene y qué función tiene o para qué sirve lo que se tiene. Y realmente, pues, aunque no se lleve a cabo una compraventa, sí que es importante hacer un procedimiento de due diligence pues, para analizar a nivel interno, ni que sea pues, para saber cómo estamos, dónde estamos y si nos hace falta algo para pues, asegurar que no tenemos asegurado, correctamente asegurado con los productos que tenemos hoy en día. La financiación, pues ya lo que decíamos anteriormente, es importante no solo únicamente respecto de la propia empresa, sino también, no ya para el momento de una hipotética venta, sino también para el momento de presente, ¿no? Para analizar exactamente qué es lo que tenemos a nivel de financiación, si se trata de productos sencillamente onerosos o no, etc. También incide en unas compraventas, pues pueden incidir las garantías que están contratadas, es decir, se va a valer de terceros o de socios, pero bueno, para el que compra, pues mejor que mejor, ¿no? Es decir, si hay un tercero que está avalando una operación de crédito y se adquiere una empresa, pues el aval continúa, el crédito continúa, es decir, la empresa sigue debiendo el dinero X por un préstamo a determinada entidad financiera y el aval permanece igualmente, salvo que en las condiciones de compra pues establezca que es la condición esencial que el adquirente, el comprador, pues negocie y cuando efectivamente se va a cabo la operativa, pues haga una innovación en cuanto al crédito o en cuanto a que se elimine el aval de tal socio, etcétera, ¿no? Pero bueno, en principio, si nada se dice, la empresa continúa con el crédito y quien sea avalista, pues va a seguir siendo avalista por mucho que le pese. También es importante pues todas las cuestiones relativas con los arrendamientos, lo que se llama arrendamientos financieros, arrendamientos de bienes, arrendamientos de bienes inmuebles, ya sean financieros o no, porque tiene una trascendencia importante en cuanto a la posibilidad de desarrollo del negocio y las obligaciones que se derivan de los mismos, ¿no? En cuanto, si es un arrendamiento ordinario de un bien inmueble, hay que tener en cuenta, pues, bueno, todas son las fianzas, penalizaciones, los plazos de vigencia de ese contrato de arrendamiento, etcétera. Un comprador puede haberse celebrado un contrato de arrendamiento por 15 años y resulta que el adquirente pues, esté interesado en que el arrendamiento que afecta a una de las naves de la empresa, por ejemplo, pues tenga una duración más corta. Entonces, si tenemos la intención de llevar a cabo algún tipo de venta de un negocio, de una empresa, pues también es conveniente tampoco establecer obligaciones que puedan resultar gravosas o que se vayan a alargar mucho en el tiempo de cara a posibles adquirentes, terceros adquirentes.
Por otro lado, los contratos que decíamos, contratos de leasing, de renta y de renting o de equipos imprescindibles o necesarios para desarrollar una actividad, pues también tienen trascendencia, puesto que son contraídos por la propia empresa, que es lo habitual. Pues bueno, el adquirente va a quedar vinculado por dichos contratos y, como señalábamos antes, hay que hacer las cosas con cierta vista y bueno, tampoco establecer excesivas cargas. Si tenemos la intención de vender, pues tampoco establecer excesivas cargas a largo plazo que podrán incidir también directamente en lo que sería el precio de la compra, ¿vale? Entonces, porque si yo compro una empresa, pero ya a mí no me interesa para nada que me tengas esto en renting, estos aparatos, que yo tengo los míos o son de mejor calidad los que tengo yo, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones, si las tenemos contratadas por un periodo muy largo, pues pueden tener incidencia. Lo normal es que si uno tiene intención de llevar a cabo, ya sea porque quiere jubilarse o por una sucesión de empresa, etcétera, y lo que pretende es traspasar pasar el negocio pues, a un tercero, venderlo, etcétera, lo normal es que la empresa tenga las menores cargas posibles de cara a que el precio pues, bueno, pues sea más interesante, podamos estar en mejores condiciones para negociar lo que sería el precio de venta desde el punto de vista del vendedor. Las modalidades, como decíamos anteriormente, para la transmisión de empresa o de una compraventa de empresa, ¿qué se puede hacer? Se puede hacer pues, muchas cosas. Aquí hemos puesto dos: transmisión de acciones o participaciones o transmisión de activos, pero bueno, también se pueden hacer pues, compraventa de unidades productivas. Es decir, una misma empresa puede tener diferentes líneas de negocio, diferentes unidades productivas que pueden ser objeto de adquisición pues, de forma independiente. Incluso pues, pueden dar lugar a que en una misma empresa pues, haya una segregación y se constituyan dos empresas, de forma que, o queden dos empresas, mejor dicho, la que podríamos denominar madre, la originaria, que se quede con una rama de negocio, y una segunda empresa de nueva constitución que se quedaría con otra de las ramas de negocio. Las transmisiones de acciones o participaciones sociales, pues bueno, es bien sencillo, es la compra. Lo que se está haciendo ahí es una persona compra determinadas participaciones o acciones de una sociedad. Si una sociedad tiene 1000 participaciones y las tiene un solo socio, pues le comprarán 1000 participaciones a este socio, de forma que lo que se compran son participaciones, pero no hay ninguna modificación en absoluto de lo que serían los activos y los pasivos de la sociedad. Es decir, por así decirlo, hay un cambio de cromos en cuanto a la titularidad de las participaciones. Antes era el señor Juan y ahora pues será el señor Pedro o la señora Isabel, ¿vale? Pero no hay ninguna modificación en cuanto al resto del contenido societario, es decir, los contratos, obligaciones, préstamos, etcétera, todo va a seguir absolutamente igual, únicamente pues cambian las personas que son titulares de las acciones o las participaciones. Por otro lado, también se puede llevar a cabo una transmisión de lo que serían activos, es decir, pues se puede vender una determinada unidad productiva, se puede vender un vehículo de una sociedad, se puede vender una nave de una sociedad, activos concretos de una empresa. La venta de unidades productivas pues también tiene cierto interés, y en cuanto a lo que sería su precio de adquisición en sede concursal, es decir, cuando una empresa está en concurso y ya está liquidando, pues la adquisición o venta de unidades productivas o de ramas de negocio de la empresa que está en concurso, pues bueno, suele ser bastante atractiva, puesto que hay una rebaja, se adquieren por un precio realmente inferior al que sería en situaciones normales fuera del concurso, puesto que estamos en una situación de liquidación de una empresa. Y bueno, también se pueden establecer a través de lo que serían las condiciones para la adquisición de la unidad productiva, pues saber ya de antemano cuál va a ser el impacto laboral, por ejemplo, si te vas a llevar a los trabajadores o no, en qué condiciones, si se va a responder o no de
las deudas que pueda tener la empresa a nivel de seguridad social o de agencia tributaria, todo esto ya queda perfectamente establecido, de forma que el comprador, el adquirente de esa unidad productiva, va a tener muy claro desde un principio qué es lo que va a adquirir y por lo tanto no va a haber ningún tipo de sorpresas y va a adquirir pues normalmente, como decíamos, a un precio bastante más interesante que sería el de fuera de una situación concursal, ¿no? Una situación normal y corriente. Como señalábamos antes, las formas de adquisición, pues bueno, básicamente serían lo que es más conocido y más inmediato, pues sería la compra de una compraventa de una empresa o de unas participaciones, unas acciones o de activos. También se puede hacer a través de opción de compra, que viene a ser, bueno, al final viene a ser lo mismo, es decir, se constituye un derecho que concede el propietario de la empresa al adquirente, de forma que transcurrido un determinado plazo podrá ejercitar ese derecho de opción de compra y en ese momento formalizar la adquisición. Con la opción de compra, la diferencia con la compraventa es que existe una facultad a favor del optante para llevar a cabo la operación. Es decir, si quiere llevarla a cabo, se llevará a cabo. Si no quiere llevarla a cabo, pues no se llevará a cabo, pero en las opciones de compra, normalmente lo habitual es que haya lo que se llama una prima, y esta prima de la opción de compra es una retribución pecuniaria que recibe, o dineraria, que recibe el concedente de la opción, es decir, el que va a vender la empresa, por ejemplo, pues cuando concede la opción de compra, es con la condición de que el optante pues, le pague por esa concesión de la opción de compra una cantidad, y una vez se ejercite la opción de compra en las condiciones que se pacten, pues se procederá ya al pago del precio, ya sea de una sola vez o de forma diferida, según se haya pactado en el contrato de compraventa. No es esta la única forma de llevar a cabo la transmisión de una empresa. Como decíamos anteriormente, también podrá llevarse a cabo pues, a través de una serie concursal, que realmente pues, tiene bastante salida. Por desgracia, son muchas las empresas que tienen que ir a concurso de acreedores, y las que van a concurso de acreedores también, por desgracia, pues la inmensa mayoría tienen que acabar liquidándose. Es decir, sí que existen casos de que se llegue a aprobar un convenio, es decir, un acuerdo entre el deudor, la empresa deudora y los acreedores, en virtud del cual, pues, con unas quitas, es decir, con una reducción de la deuda o con unos aplazamientos, se consiga pues, que la empresa continúe, tenga una viabilidad y bueno, pues que los acreedores, en las condiciones que se han pactado y acordado en el convenio, pues vayan cobrando. La realidad es que son muchas más, bueno, una inmensa mayoría son las empresas que van a liquidación una vez que presentan el concurso, y en esta liquidación, pues bueno, entre comillas, surgen gangas o ciertas oportunidades de adquisición a unas condiciones muy buenas pues para los terceros adquirentes que pudieran tener acceso a estas ofertas. Y también es cierto que para el concurso, pero bueno, también es un dinero que entra y que bueno, los acreedores en cierta forma, pues no de forma plena, pero sí, digamos, pues en una pequeña proporción, pues sí que cobran, se resarcen de sus créditos, mientras que de otra forma, si no hubiera esta posibilidad de adquisición, pues bueno, tendría que casi enajenarse unidades productivas, o tendrían que enajenarse los bienes de las empresas que están en concurso pues a derribo, es decir, pues casi por precio de derribo, de liquidación, precio de saldo, y que realmente pues, no reportaría para los acreedores absolutamente nada. Y bueno, otra forma de adquisición pues, serían también operaciones de fusiones, que hemos mencionado antes, fusiones por absorciones, en las que dos empresas se fusionan y una de ellas es absorbida por la empresa, por así decirlo, más potente, que sería la absorbente, de forma que la sociedad absorbida deja de extinguir y entra dentro del patrimonio de la sociedad absorbente, pues el conjunto del patrimonio que tenía la sociedad absorbida, que se extingue. Haya pues, todas unas operaciones y unos cálculos de canjes, de cambio de canjes, de canjes de las participaciones de una sociedad por otra,
se establecen también por las valoraciones de los activos que se incorporan, etcétera, y quiénes van a ser los titulares de las participaciones que entran en la sociedad absorbente. Bueno, es un procedimiento bastante complejo, tanto a nivel formal de realizarlo, pues a nivel de lo que son las actas de junta y el procedimiento en el registro mercantil, pero bueno, una vez llevado a cabo, pues se obtiene eso, ¿no? Una sociedad determinada pues adquiere pues todo lo que sería los activos, pasivos, etcétera, de la sociedad absorbida. Cuando tenemos planteado realizar una operación de compra-venta, como decíamos, hay que establecer todo un clausulado específico y, digamos, pues tomar muchas cautelas y precauciones de cara a que pues, no hayan problemas a futuro tras la venta de una empresa, etcétera. Entonces, en este tipo de contratos no es conveniente cogerlos de estos modelos que salen por internet, primero porque no se adaptan al caso concreto que uno tiene, segundo porque están llenos de gazapos por todos lados, tercero porque es muy fácil que entre la cláusula número 1 y la 45, porque también suelen ser muy largos porque son copias y pegas, te encuentres con que hay contradicciones entre unas cláusulas y otras y bueno, en definitiva suele ser un desastre. Entonces, de cara a la elaboración de un contrato de compra-venta, aparte del clausulado específico de la operación en concreta, describiendo bien pues, qué es lo que se compra, los intervinientes, etcétera, es importante que se establezcan pues, determinadas cláusulas y sobre todo, como decía antes, que antes de firmar ningún contrato se haga una planificación fiscal, de cuál va a ser el impacto fiscal de la operación concreta, porque muchas veces tras el análisis fiscal de cuál sería el impacto que va a tener a nivel fiscal tributario la operación, pues hay veces en que se descarta la operación y se buscan otras fórmulas o se deja para más adelante, etcétera. Por lo tanto, es siempre importante que quien tenga la intención de llevar a cabo este tipo de operaciones no únicamente haga una due diligence de carácter jurídico, sino que a nivel interno también se preocupe de analizar cuál sería el impacto fiscal que va a tener la operación. Entrando ya pues, en las clausuladas y más típicas de estos contratos, hay que tener en cuenta, en primer lugar, cuando se establecen cláusulas de subsistencia del contrato, en el caso de que alguna cláusula no esencial sea declarada nula para que el resto del contrato subsista y que no nos encontremos que porque por algún error o alguna mala expresión en alguna de las cláusulas del contrato, pues demos al traste con el conjunto de contratos. Entonces, esto no solamente en los contratos, este tipo de contratos, sino en la mayoría de contratos se establece esta cláusula. Otra cláusula que hay que tener en cuenta es el derecho de cesión, porque muchas veces se firman contratos de compra-venta en los que se establece que se faculta al cedente, o sea, al comprador, para que pueda ceder sus derechos a un tercero. Esto es importante porque, claro, ya sea con el consentimiento o con el conocimiento del comprador. ¿Qué impacto te puede tener esto? Pues un impacto realmente importante, ¿no? Porque si resulta que el cesionario y el pago del precio está aplazado, es decir, no se paga el precio de una sola vez, sino que por ser una cantidad importante se establecen que el precio se pagará pues, en determinadas fases, puede resultar que el tercero cesionario pues, sea un insolvente, un medio insolvente o alguien solvente pero con ciertas dificultades de tesorería, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado y en caso de que se establezca un cesionario determinado, pues tener en cuenta estas cuestiones, puesto que habría que tener en cuenta si el que va a ocupar la posición de quien compró, si va a ser una persona solvente, si tiene capacidad de cumplimiento, qué responsabilidades se van a establecer de cara a este tercer adquirente, al cesionario que se llama, y las responsabilidades compartidas que puedan tener entre el cedente y el cesionario, es decir, quien adquirió en un principio y quien va a ser el adquirente definitivo tras una cesión del contrato o de la posición jurídica que tenga en el contrato la nueva parte que vaya a intervenir. Por lo tanto, son cláusulas que muchas veces pues, se suelen colar de rondón y que mucha gente no les hace caso, pero que realmente tienen una importancia sustancial. Esto se hacía mucho antes en las opciones en la época del pelotazo inmobiliario del 2008, había muchas operaciones de opciones de compra de terrenos en las que se establecía pues eso, que a aquella persona a cuyo favor se concedía la opción de compra
que en el momento de escriturar pues podría designar a un tercero, ya sea una persona física o una empresa, que, a cuyo favor se realizaría la operación. Es decir, se establecía pues, un cesionario en cuanto al derecho de opción de compra o incluso a quien fuera a adquirir definitivamente una finca, una empresa, etc. Entonces esto hay que tener mucho cuidado, puesto que tiene una incidencia importante en función de las condiciones económicas y de solvencia del tercero. También es importante que establezcamos con claridad cuáles van a ser, en principio, los gastos e impuestos que van a afectar a esta operación y quién se va a hacer cargo del pago de los mismos. Estas operaciones suelen tener impactos fiscales, como decíamos, importantes y hay que vigilar mucho pues, quién se va a hacer cargo del pago de los gastos que se deriven de la operación, quién va a responder de los impuestos, etcétera, ¿no? No debemos dejar nada pues eso, sin atar bien atado, porque luego pues, las consecuencias pues, suelen ser bastante perjudiciales. Relacionado con el tema de impuestos, es importante la posible implicación que pueda tener, por ejemplo, no ya los impuestos que se puedan devengar del acto en sí, sino de responsabilidades derivadas de reclamaciones, por ejemplo, de la agencia tributaria o de seguridad social ligadas a lo que sería la empresa, ¿no? Entonces, todo esto es importante y forma parte realmente de una due diligence, pues analizar si realmente cómo está la empresa a estos efectos, ¿no? A efectos de deudas con la agencia tributaria y seguridad social y posibles procedimientos que se hayan iniciado o que sea previsible que vayan a iniciarse. Pero claro, no es lo mismo adquirir una empresa que no tiene nada de deuda con la agencia tributaria o seguridad social, o adquirir una empresa en la que se haya iniciado un expediente sancionador o que se hayan presentado una liquidación complementaria o se haya presentado una propuesta de liquidación a la que la empresa va a tener que hacer unas alegaciones y luego resultará una liquidación provisional, que luego puede ser una liquidación definitiva de una cantidad determinada, etc. Entonces, todas estas cuestiones, en función del estado en el que se encuentren, pues hay que reflejarlas en el contrato de compra-venta de la empresa y establecer las consecuencias que se van a derivar en el caso de que se materialicen esas incidencias de orden tributario o de orden de la seguridad social, para que o bien se disminuya el precio o bien se establezca una obligación de responder de ellas, de dichos impactos pues para la parte vendedora, etc. Es decir, son temas realmente muy importantes que condicionan ya no solo el precio, sino también el régimen de responsabilidad que se va a establecer en el contrato. También tiene especial interés lo que sería la ley aplicable y la jurisdicción. La ley aplicable, cuando hay elementos internacionales, pues también es una cuestión importante, puesto que si estamos hablando de compraventa de empresas en las que puedan participar agentes que estén en diferentes países, por ejemplo, de la Unión Europea, pues habrá de estarse a los diferentes convenios que rigen la Unión Europea respecto de la normativa aplicable a un determinado contrato, como sería el caso de un contrato de compraventa, y es importante también que se pueda pactar cuál va a ser la sumisión expresa en cuanto a la normativa aplicable, es decir, la sumisión que las partes pactan, aunque en la normativa se establezca una sumisión diferente, pero si hay un pacto de sumisión expresa a una determinada normativa, pues regirá esa normativa. Si hay elementos internacionales, es decir, de comprador de un país, la empresa de otro país, y no establecemos nada, pues se nos aplicarán los diferentes convenios que existen vigentes en la Unión Europea y en función de la situación pues será aplicable a lo mejor pues una ley de Italia o vas a saber tú qué norma, ¿no? Entonces, si no queremos tener sorpresas de este tipo, pues hay que preverlo todo. También en cuanto a la jurisdicción, es importante tener en cuenta que muchas veces en ese tipo de contratos se establece que la jurisdicción aplicable o quien va a resolver los posibles conflictos que surjan
no van a ser unos tribunales determinados de un país, sino que se establece que serán determinados sistemas de arbitrales que hay en los diferentes países, o la Corte Internacional de Arbitraje, o el sistema arbitral en Londres, París, etc. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que esto, aunque pueda sonar muy bonito y que queda muy bien en un contrato, tiene una repercusión económica importante. Porque claro, si tú estás en España y tienes que desplazarte o contratar abogados y demás personal que te represente fuera, aparte del coste importante que tiene, pues bueno, todos son gastos y realmente estar sometido pues, a la jurisdicción de un país extraño a lo que sería tu ámbito de aplicación, ¿no? Entonces, lo importante aquí también, pues en el caso de que no haya elementos internacionales, pues sería fijar la sumisión a la normativa española, pero ponerlo expresamente, y en el caso de que haya elementos de internacionalidad, pues establecer claramente si uno quiere jugar al sistema arbitral, pues bueno, saber qué implica todo ello y a qué jurisdicción se somete, o establecer también de forma expresa pues, la sumisión a una determinada jurisdicción de un determinado país, pero haciéndolo siempre con conocimiento de causa de cuáles van a ser las consecuencias de pues elegir una u otra opción en cuanto a sumisión, ¿no? La tendencia muchas veces, ya digo, cuando se hacen contratos de carácter en que hay implicados elementos internacionales de diferentes países, pues se suelen poner ya casi por defecto pues, la sumisión a arbitrajes, pero bueno, es importante que uno sepa las consecuencias a nivel económico que tiene. Claro, se suele decir que los juzgados son lentos y caros, que son lentos es verdad, caros, bueno, depende de cómo te vaya el asunto, ¿no? Porque a nivel de tasas judiciales, pues realmente son insignificantes para una empresa, y a nivel del coste que puede tener ese que tengas de tu abogado y de tu procurador, pero los arbitrajes pues realmente tienen un coste, y más si estamos hablando de arbitrajes internacionales, pues tienen un coste bastante elevado, además de que estar ubicados por fuera de tu país. También es importante la cuestión relacionada con las comunicaciones. Las comunicaciones, pues bueno, en todos los tipos de contratos establece que, bueno, que el domicilio para notificaciones y que cualquier comunicación relacionada pues se deberá hacer a este domicilio y de una determinada forma, ya sea normalmente es por escrito y con fehaciencia, las cuestiones más relevantes, o también se puede hacer acta que se establecerá a través de sistemas que puedan dejar constancia del acuse de recibo de la comunicación, etc. Y también es importante establecer que cualquier modificación que se realice de este domicilio pues tendrá que ser notificada con una antelación X de determinados días a la fecha de efectos. Esto también es importante porque a veces te encuentras con que se producen modificaciones y bajo el pretexto de que no me has comunicado nada, realmente luego vienen problemas de cierta importancia, y por lo tanto es importante que en el contrato quede prefijado ya cuál va a ser el domicilio de notificaciones o de comunicaciones, y que en caso de pretender variarse deberá ser comunicado en todo caso de forma fehaciente a la otra parte para que pueda llevar a cabo, tomar nota y que las comunicaciones a posteriori se realicen pues, al nuevo domicilio que se ha señalado. También es muy importante, y faltaría más, que es que no hagan competencia aquellos que venden respecto de los que compran, ¿no? Esto, aunque parece una obviedad de perogrullo, pues a veces te encuentras con que pues se hace una venta y bueno, el que vende ha vendido y no se ha establecido ningún pacto de no competencia. Se venden unas participaciones, se van al notario, hacen una venta de participaciones, de todas las participaciones. La persona que entra, además de subsumirse en todas las deudas, derechos y obligaciones de la empresa vendedora, pues resulta que no se ha pactado nada en cuanto a la competencia. Pues nada, este caballero que ha vendido las participaciones, pues teóricamente se puede poner a dedicarse a lo mismo con otra empresa o trabajando para otro, etcétera, ¿no? Una empresa de la competencia. Entonces, es muy importante que, ya que estamos pagando un precio que suele ser bastante elevado por la compra de una empresa,
o que tiene otra trascendencia muy importante, es realmente relevante que se establezca una cláusula de no competencia respecto de quienes nos han vendido la empresa. Y que si esta cláusula de no competencia, pues bueno, acotarla al máximo en cuanto a la duración de esta cláusula de no competencia, es decir, durante qué tiempo no podrá ejercer pues, el mismo tipo de actividad, cuál sería el ámbito territorial en que no podría ejercer esa actividad. Claro, si tenemos, por ejemplo, nuestra empresa que hemos comprado trabaja únicamente en el ámbito territorial de Cataluña y se establece que esta es una cláusula de competencia para todo el territorio nacional de España, pues bueno, tenemos garantizado que este señor, pues el vendedor no nos va a hacer ningún tipo de faena. Si el que compra trabaja en todo el territorio nacional y la cláusula de no competencia es únicamente donde está la sede social, que puede ser en Cataluña, pues bueno, podemos tener ciertamente problemas. Entonces lo importante es que se acote al máximo de cara al comprador las garantías en el sentido de que el que nos vende pues no nos vaya, digamos, a levantar la camisa por detrás y a robarnos clientes o desarrollar el mismo tipo de actividad que venía desarrollando anteriormente y que las vamos a desarrollar nosotros y que, digamos, pues nos baje la facturación porque se lleva parte de la clientela a través del ejercicio de la actividad. Otra de las cláusulas que también se suelen poner es el compromiso de permanencia de personas claves. Esto, bueno, hace poco con un cliente, lo que está pensando él es en hacer la venta de una empresa, pero esa empresa, por desgracia para él, que es una empresa muy tecnológica, pues está muy focalizada en un trabajador que tiene ahora. Y esto enlazado con lo que decía antes Antonio Pastor respecto de las Phantom Share o Stock Options, pero bueno, le ha llevado a tener que establecer de cara a esta persona pues un clausulado específico, un anexo a su contrato de trabajo que le va a permitir pues bueno, que la empresa continúe siendo atractiva para un comprador y que esta persona, una vez que se efectúe la compra-venta, pues tenga que permanecer en dicha empresa durante X tiempo. ¿Por qué es importante esto? Porque en este caso esta empresa, pues realmente la persona clave a nivel técnico es este trabajador bueno, pues a través en el caso concreto de este señor, a través de las Phantom Share, lo que se ha conseguido pues esto es que permanezca una vez se adquiera la empresa durante X años y que él pueda percibir pues eso, una especie de bonus a través de esa Phantom Share importante, que bueno, lo tenemos así ya atado para que el comprador pues compre y no se vea perjudicado por el hecho de que este trabajador, que es una persona de relevancia y esencial para el funcionamiento de la empresa, pues abandone la empresa a las primeras de cambio. Entonces, estas cláusulas son importantes trabajarlas o al menos pensar en ellas si tenemos personal trabajando en nuestra empresa que realmente es esencial y nosotros pues queremos realmente pues o jubilarnos o ya descansar de esta empresa y pasársela a un tercer adquirente. También otro punto clave que sería asimilable pues, al de no ejercer competencia es el de no, digamos, atraer hacia un nuevo proyecto empresarial del vendedor. Es decir, yo vendo mi empresa, se la vendo a otro y como soy un crack, lo que hago es me pongo a desarrollar otra actividad por mí mismo, por persona interpuesta y me pongo también a tocar a los trabajadores que considero que son claves de la empresa que he vendido, ¿no? Entonces hay que establecer este tipo de pactos y establecer también pues un pacto que se llama de no agresión y establecer también consecuencias y penalizaciones importantes para el caso de que se llevase cualquier tipo de actuación en este sentido. Antes, cuando habéis hecho la pregunta a Antonio Pastor respecto del tema de la confidencialidad, ¿no? De cómo voy a proteger yo esta confidencialidad, pues realmente sí que se puede proteger. Ahora aquí también veis que sale también una cláusula que también se suele poner en estos contratos relacionada con la confidencialidad, pero al margen de la cláusula de confidencialidad, lo cierto es que digamos, asegurarte de que no te van a hacer,
de que no se van a llevar empleados claves, de que no van a realizar la misma actividad que vas a realizar tú ahora como comprador de la empresa. Todo esto se puede conseguir pues, estableciendo en el propio contrato determinadas penalizaciones o determinadas sanciones para el caso de que se den este tipo de actuaciones por parte de quien era el vendedor. Tener en cuenta, como decíamos antes, que el precio en este tipo de operaciones suele ser elevado. ¿Y qué se suele hacer? Pues bueno, hay un pago en el momento de firmarse el contrato y luego el resto del precio suele estar diferido. Y suele estar diferido en diversos tramos. Es decir, imaginaos una compraventa por 2 millones, 3 millones de euros, pues se da una entrada a lo mejor de un pago inicial de 500.000 euros, por decir algo, y el resto pues se va pagando en determinadas fases o hitos. Estas fases o hitos, pues claro, van condicionados a que se vayan cumpliendo pues determinadas expectativas que había en cuanto a esa operación de compraventa, porque claro, cuando uno hace una operación de compraventa tenemos que tener en cuenta bueno, que partimos de una proyección de facturación de una empresa, de una previsión de ingresos y rentabilidad de esta empresa. Y claro, si resulta que nos han vendido pues que somos una maravilla y que tenemos un fondo de comercio, una clientela, un fondo de comercio espectacular y que están muy fidelizados y que van a continuar siempre con nosotros y que no va a haber ningún tipo de problema y que la rentabilidad pues esperada es esta, pues bueno, lo que se suele pactar es que bueno, el precio será 2 millones, por ejemplo, de euros, se pagará de esta forma y en un determinado periodo X, ¿no? Pues si se van dando estas circunstancias de que se mantiene el fondo de la clientela, se mantiene, los clientes no hacen una espantada repentina al haber una nueva propiedad de la empresa, si realmente la rentabilidad de la empresa es la que se nos ha prometido, pues iremos pagando. En el caso de que no sea así, pues se pueden establecer reducciones en cuanto al importe señalado como precio, de forma que finalmente de haber, por ejemplo, una reducción en cuanto a la rentabilidad o a una fuga de clientes importante, pues se pueden prever y establecer qué porcentaje del precio va a ser objeto de reducción si se dan esas circunstancias, ¿no? Esta cuestión es muy importante, por ejemplo, cuando se hace una compraventa de gestorías o asesorías. Como sabéis, las gestorías o asesorías tienen una vinculación, una relación muy importante de confianza entre el que es el cliente y el dueño de la gestoría o los dueños de la gestoría o asesoría financiera, tributaria, laboral, ¿no? Entonces, cuando se hace una transmisión de este tipo, claro, lo que no puede ser es que yo te compro la gestoría y resulta que al mes siguiente se me dan de baja todos los clientes o los clientes que tienen una facturación, un importe más elevado, más relevante, y pues que se me vayan a otro lado. Entonces, claro, aquí lo importante es establecer pues, cláusulas de acompañamiento, es decir, que el que es el dueño de la empresa pues va a hacer una transición ordenada de forma que, aunque yo haya comprado y sea el nuevo dueño, él va a estar allí y bueno, va a facilitar pues eso, que yo tenga conocimiento con todos los clientes, facilitar el traspaso de la clientela, que todos los clientes pues hacer todo lo posible para que los clientes continúen trabajando con la nueva empresa, etcétera, con el nuevo empresario, etcétera, ¿no? Entonces, estas cuestiones pues es muy importante reflejarlas en los contratos y cuáles van a ser los pasos, los hitos y cómo se va a pagar el precio pues, en esta forma, si se dan estas circunstancias e incluso pues, que el precio puede estar sujeto a variación, normalmente a la baja para el caso de que haya una menor rentabilidad de la esperada o que haya una pérdida de clientelas en un porcentaje determinado, etcétera. Eso depende ya de cada caso concreto, pues se va estableciendo los pactos que se consideran más importantes. Otra cuestión muy importante, que la dejamos ahora para el final, pero que no es menos importante y que realmente es muy importante y muy relevante, es la relativa a las manifestaciones y garantías. En la due diligence, que se haga, por ejemplo, para la adquisición de una empresa, es súper importante y tiene una trascendencia enorme
la fijación de las manifestaciones que se hacen. Es decir, todo lo que se manifiesta, lo que se pone de relieve, todo lo que se enseña en una due diligence, eso, digamos que va a misa en el sentido de que no te podrán nunca decir que pues ha surgido un vicio oculto y que no me lo habías dicho, o que ha surgido esto y no me lo habías dicho. Es decir, la función de manifestación y de garantías es establecer, digamos, acotar la situación en la que se enmarca la due diligence y las manifestaciones que tienen realmente una relevancia y son vinculantes para las partes, tanto para la parte vendedora como para la parte compradora. Entonces, no te podrás nunca agarrar a que ha habido un incumplimiento del contrato si se quedó reflejado en las manifestaciones, pues, por ejemplo, que la empresa, aunque todavía no tenía una resolución administrativa de la agencia tributaria respecto de una deuda determinada, pues, pero que se estaba iniciando un procedimiento y que pudiera derivar en una sanción o en una liquidación complementaria, etcétera. Entonces, si esto se pone de manifiesto, aunque no exista ningún tipo de sanción hoy por hoy, ni procedimiento sancionador, pero si se pone de manifiesto, luego la parte adquirente, si no ha tomado las precauciones necesarias de condicionar, por ejemplo, el precio o al importe al que pudiera tener lugar una eventual sanción por parte de la agencia tributaria, pues no podrá pretender que se reduzca el precio, puesto que eso quedó ya de manifiesto y lo conocía perfectamente en el momento de llevar a cabo la due diligence. Por eso el consejo siempre es que cuando se hace una due diligence de cara a una venta de una empresa, pues que se den todas las facilidades a la parte compradora para que pueda efectuarla, en el sentido de que se le ponga de relieve todo lo que hay. ¿Y para qué? Pues para que luego pues, no se pueda llevar a engaño y no tenga la parte compradora la oportunidad de resolver el contrato por incumplimiento grave o por ocultación de documentación o que pretenda que se ejerciten determinadas cláusulas penales que podamos haber pactado para el caso de aparición de sorpresas que no estaban previstas inicialmente. Como decía antes, también es importante el análisis económico, fiscal y laboral de cara a posibles responsabilidades tanto de agencia tributaria, seguridad social, temas de inspecciones de trabajo, de carácter laboral, etcétera, ¿no? Todos estos aspectos llamados administrativos, pues realmente son unas cuestiones que tenemos que tener muy en cuenta. Porque bueno, con un proveedor o con una deuda de un proveedor o con un banco, aunque en menos medida, pues más o menos se puede negociar, pero bueno, con los temas de las sanciones, con las agencias tributarias, seguridad social, etcétera, es un poco más complejo y realmente el impacto que tiene pues es más grave, incluso también después de cara a posibles derivaciones de responsabilidad para lo que serían los administradores de las empresas. Entonces, es muy importante que se haga un análisis concienzudo de cuál es la situación de responsabilidad de la empresa respecto de la agencia tributaria, seguridad social y cuestiones laborales también. Y pactar con carácter preventivo en los contratos, pues qué consecuencias habrá en el caso de que apareciesen pues, sanciones de agencia tributaria o de la seguridad social que estuviesen, pues, o que se hubieran omitido o que estuviesen ocultas en el procedimiento de due diligence y luego que tampoco se reflejasen en su día en el mercado de compra-venta. Con esto, bueno, ya os he dicho que a nivel concursal pues sí que tiene una importancia lo que es la adquisición de las unidades productivas y de los activos de las empresas que están en concurso y que es una buena oportunidad estar vigilante en cuanto a la tramitación de los concursos de acreedores, porque como decía antes, ya sea en la fase inicial o también, pero sobre todo en la fase de liquidación, se pueden pues, adquirir ya sean unidades productivas, empresas enteras o también activos concretos pues, a unas condiciones económicas realmente muy, muy favorables. Y bueno, con esto pues yo daría ya por terminada esta parte de la compraventa de empresas o transmisión de empresas y pues nada, si hay alguna pregunta.
Muy bien, gràcies, gràcies Jorge. Encara, si tenim alguna pregunta per aquí, en tot cas, anem a fer la petita votació. Ara ja dic, són preguntes per saber què Transmisión de una donación, ¿no? Transmisión de una donación a nivel fiscal. ¿Qué importe impacto fiscal tiene? A ver, la transmisión de participaciones por compraventa no tiene ningún impacto fiscal porque está exenta. A nivel de donaciones, porque eso es el impuesto de transmisiones patrimoniales, el impuesto de transmisiones patrimoniales y de operaciones societarias, no tendría, están exentas las transmisiones de participaciones, y si queremos hacer una donación, aquí, claro, si es un tercero el que adquiere la empresa, el que adquiere las participaciones de la empresa, ni siquiera te vas a poder acoger. Bueno, no, al tipo más benéfico es para transmisiones de inmuebles o de bienes muebles a través de escritura pública. Con lo cual, normalmente quien adquiere es un tercero, pues habrá que ir a por la tarifa del impuesto de sucesiones y donaciones, que suele ser bastante elevada, el impacto fiscal que va a tener. Lo que es la transmisión de unas participaciones, la venta, que es el impuesto de transmisiones, a título oneroso no tiene, están exentas de tributación. Y luego, a ver, había otra pregunta. Dice que Paco Palomino dice que si quiere vender su empresa, que cómo la pone en venta, si hay algún organismo o empresa que se encargue de poner en contacto. Y bueno, en principio se mueve un poco por el sector, ¿no? Lo que tenemos detectado es que hay ciertas personalidades que se dedican también a conjugar o presentar a quien quiere vender y quien quiere comprar. También va un poco en función del organigrama, como comentábamos, de la empresa y de los inversores. Pues hay bastantes formas de inversión, nacionales, internacionales y locales, en las que, bueno, si surge esa oportunidad para vender o para comprar esa sociedad, pues también van al unísono esas modalidades. En temas de desarrollo empresarial de base tecnológica, por ejemplo, pues se utiliza mucho las rondas de financiación, que se publicitan también en determinados organismos o en determinadas, por ejemplo, aquí en Barcelona tenemos no solo la Cambra, que también es un buen punto de encuentro, sino que también organismos como Barcelona Activa, que son también potenciadores de compañías de nuevo funcionamiento, de reciente actividad, y al fin y al cabo se mueve un poco es un poco en función del sector en el que se mueve la compañía que va a ser objeto de venta. Y los inversores o interesados están dentro del sector o fuera, se van a buscar fuera también, porque si hay rentabilidad siempre va a haber posible adquirente. O sea que en esto siempre hay interés, no va a desmerecer, y más ahora que es un buen momento para que surjan nuevas oportunidades que resulten atractivas e interesantes. Aquí, en este sentido, comentar que la Cámara de Comercio de Barcelona tiene un servicio de continuidad empresarial en el que se acompaña durante todo el proceso de compra o venta de la empresa, y que, lógicamente, ponemos a disposición de cualquier persona o cualquier empresa que esté interesada este servicio, y que bueno, se puede dirigir a nosotros en cualquier momento para comentar sus necesidades. Han entrado un par de preguntas más, una que está aquí en la opción de preguntas y respuestas, que si la veis vosotros mismos, y luego hay otra en el chat también que la comentaremos. A ver, es irregular si un comprador paga un valor diferente por las acciones de diferentes accionistas, aunque estén todos de acuerdo. A ver, aquí los accionistas venden por 1 millón, pero se trata que uno se le paga la totalidad de 1 millón y otro no recibe nada por sus acciones, pero se acuerda que seguirá trabajando en la empresa comprada y tendrá un buen sueldo. A ver, aquí el problema que puedes tener si haces esto es puedes tener problemas de carácter fiscal, ¿vale? Porque realmente estaríamos hablando de
si no tienes establecidos en los estatutos que hay acciones de diferentes clases, te puedes encontrar con un problema fiscal, que unas acciones las hayas valorado en 1 millón de euros y las otras acciones dices que vas a pagar en especie. Pero claro, no se trata de participaciones de diferente clase que no las tienes establecidas en los estatutos con esa especificidad. Entonces ahí puedes tener problemas de índole fiscal. Es cierto que la transmisión de participaciones no tributa por el impuesto de transmisiones, pero sí que es cierto que tiene impacto fiscal en renta. Con lo cual, si resulta que tú adquiriste las participaciones por 2.000 euros o por 3.000 euros cuando constituiste la empresa y ahora pones a resultas de que ha mejorado mucho la empresa, que tienen un valor real de mercado de 1 millón de euros, el que tenía 1.500, por ejemplo, y la vende por 1 millón de euros, pues tiene una ganancia patrimonial que va a ser importante, y el que vende Claro, el que vende dice, yo no vendo por nada, no cobro 1 millón de euros. Primero te van a decir que si son participaciones de la misma clase tienen el mismo valor. Si una las vendes por 1 millón, la otra mitad la tendrás que está valorada en 1 millón. Si tú pretendes no tributar en renta por esa cuestión, porque dices que le vas a dar un trabajo y va a continuar ahí todo fenomenal, la agencia tributaria te puede considerar que esas participaciones realmente valen 1 millón de euros y que tú tienes que tributar por ese incremento patrimonial en renta. Con lo cual, tiene su riesgo la cosa. Sí que es verdad también que, no sé si es también a lo que se refiere Francesc, pero si vamos a dejar a una persona dentro de la compañía a cambio de que sea un socio inicial que se quede y se mantenga la compañía a cambio de un buen sueldo y demás, pues habrá que estructurarlo bien, precisamente lo que comentaba Jorge, porque puede tener una incidencia fiscal, o bien se puede mantener en esas participaciones y luego firmar, o en el capital social, y luego firmar un pacto de socios en el que se establezca que va a desarrollar una actividad laboral a cambio de un buen salario, pero que las participaciones van a cambiar de clase en cuanto a sindicación del voto, bueno, más que sindicación del voto, a no tener incidencia en la toma de decisiones, y entonces el nuevo adquirente se garantiza que ese ex socio o eventual socio se mantenga en la compañía para que haya una transición más dulce. O sea, hay varias opciones que muchas las hemos comentado aquí, pero sí que es cierto que la valoración tiene que ser acorde a mercado y conforme el mayor de los 3 valores que normalmente publica la agencia tributaria, para que no tengamos sorpresas, sobre todo por la plusvalua, que es lo que comentaba Jorge, pero estructura e ingenio hay también para poder abordar este tipo de situaciones. Sí, es importante que sí, pues digo que es importante hacerla toda esta operativa a veces no hay más remedio, hay que hacerla pues así deprisa y corriendo, pero si uno tiene lo planifica con tiempo, se pueden hacer pues todas las cosas incluso a nivel de modificación de estatutos y de generación de participaciones de diferentes clases con diferentes derechos, que sí que se puede hacer y está previsto en la ley, no hay ningún problema en hacerlo. Lo que no podemos hacer es, partiendo de la base de participaciones de la misma clase que no tienen ningún tipo de privilegios entre unas y otras y que llevan aparejados los mismos derechos y obligaciones, lo que no se puede es pretender luego a darles un trato diferente. Si luego pretendes darles un trato diferente, pues te puedes encontrar con que si tú has valorado X participaciones en 1 millón, pues las otras X que son las mismas, pues tienen que valer también 1 millón sí o sí. Luego también Marta preguntaba, que es una pregunta muy interesante y no habíamos caído, que es si lo que estábamos explicando en un proceso de venta o adquisición de una compañía también es aplicable a autónomos, es decir, personas físicas, pero con personal a cargo. Personas físicas con personal a cargo, o sea, un autónomo que tenga trabajadores. Correcto. Si es aplicable que lo de la compraventa del negocio. Claro, sería una compra del fondo de comercio y la forma de realizar toda la actividad, sí. Exactamente. Un autónomo que pues tendría un local de negocio, por ejemplo, pensemos, yo qué sé, pues en uno que tenga una peluquería y tiene ahí 2 trabajadores. Este autónomo que tiene un local de negocio que puede ser en propiedad o arrendado,
lo que podrá hacer con eso será, si está en propiedad, o bien le vende o bien le alquila, y si lo tiene arrendado podrá hacer un traspaso de negocio con el fondo de comercio, que será la clientela, que ya va asociada a ese negocio. ¿Y cuál sería la forma de proceder en este caso? Pues aparte de hacer un contrato de compraventa o de traspaso de negocio en el que consten pues, todo lo que hemos dicho anteriormente, también pues eso, se pactará que será a cargo del trabajador que sucederá en la misma posición que tenía él, que no perderá la antigüedad del nuevo trabajador, y incluso pues, se podrá establecer que de cara a la continuidad y al mantenimiento de la clientela, pues el adquirente compartirá durante X tiempo con el que pretende vender por lo que es la atención de la clientela en la peluquería. Quien habla de peluquería, pues hablar de cualquier otro tipo de negocio. Y de hecho ese adquirente puede ser otra persona física o puede ser también otra compañía, de tal forma que en función de las pretensiones que tenga el nuevo adquirente, pues lo haga mediante una forma jurídica, persona física o compañía. Sí, sí. Muy buena pregunta, Marta. No hay ningún problema. Molt bé, doncs en principi doncs, ja no tenim més preguntes, per tant donaríem aquí per acabat el webinar. Agrair a tothom l'assistència i a vosaltres, Antonio i Jorge, la vostra participació. Hem enviat ja un correu a tots els inscrits en aquest webinar per informar que us poden demanar amb els vostres correus tant la presentació com el vídeo, quan s'acabi generant el vídeo. I res més, per part nostra, doncs res més. Recordar també a tots els assistents que en la pàgina, en la web de Cambra, amb la seva agenda, tenim ja programat tota una sèrie de webinars d'aquí a final de mes, per si són del vostre interès, de diferents temàtiques, i una concretament que la faran l'Antonio i el Jorge un altre cop, que serà sobre el tema dels secrets empresarials a finals de mes. Doncs